Estamos aquí. Ya, dice que una esfera de 20 kilogramos de masa tiene un radio de 300 milímetros. Entonces me piden que determine el momento de inercia. Entonces yo acá tengo los 20 kilogramos y acá tengo en este caso los 300 milímetros de radio. Entonces, dentro de los datos, lo que tendría yo sería lo siguiente. Yo tendría una masa de 20 kilogramos, ¿ya? Y como pueden apreciar ustedes, tenemos un radio, ¿no es cierto? Tenemos un radio de 300 milímetros. Ya, pero esto sabemos que, dígame, no, lo estoy compartiendo. ¿Compartiendo Sí, pantalla? lo estoy compartiendo exactamente. Porque no sé por qué nunca compartí. Ya, bueno, voy a tener que hacerlo todo de nuevo. Van a querer que comparta pantalla, va a ver, ya. Bueno, tenemos una esfera de 20 kilogramos de masa que tiene un radio de 300 milímetros. Me piden que determine el momento de inercia. Entonces yo tengo acá lo que son los 20 kilogramos y tengo lo que es el radio que son los 300 milímetros. Entonces yo tendría la masa tendría lo que es la masa, que son los 20 kilogramos. Bueno, esto está en el sistema internacional, pues está en kilogramos. Y tendría lo que es el radio. Y el radio serían de 300 milímetros. Ahora, estos 300 milímetros yo tengo que llevarlo a metro. Entonces, ¿cómo lo puedo llevar a metro? ¿Cómo paso los 300 milímetros a metro? Dividirlo por 1000, profe. Lo divido por 1000. Y eso sería 0,3 metros, ¿no? Ya. Entonces, lo que necesito acá encontrar es el momento de inercia. ¿No es cierto? El I. Entonces, de acuerdo a esta información que tengo acá, la fórmula sería la siguiente. Sería que el momento de inercia sería lo que son 2 quintos, porque estamos hablando de una esfera sólida, por la masa por el radio al cuadrado. Entonces serían los 2 quintos por los 20, que es la masa, por los 0,3 elevado a 2. Y ahí me daría los 0,72 kilogramos metro cuadrado, que sería lo que es el momento de inercia. Y así de sencillo. Bueno, el número 2 dice que determine el momento de inercia de un disco de 150 milímetros de diámetro y 5 kilogramos de masa. Entonces, acá, según la información, yo tendría lo que es la masa. La masa, que son los 5 kilogramos. Y tendría lo que es el diámetro, que son 150 milímetros de diámetro. Pero yo necesito el radio. Entonces, el radio sería la mitad del diámetro. Entonces, los 150 tengo que dividirlo en dos, ¿no? Bueno, y los 150 se lo llevo a metro, lo divido en 1000 y serían 0,15. Entonces sería 0,15 o 0,15 dividido en 2. No sé cuánto les da eso. El 0,15 dividido en 2. Bueno, está ahí en la pantalla. Serían 0,075, ¿no?
metros. Y lo otro es el momento de inercia. Entonces tendría la masa, tendría el radio y tendría el momento de inercia. Entonces para un disco, el momento de inercia es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Entonces acá sería un medio por la masa, que son 5, por el radio al cuadrado, que son 0,075. Y eso lo ingreso a la calculadora y me daría 0,014 kilogramos metro cuadrado. No sé si hay dudas. Ya, este sería un poco más complejo. Acá me piden que calcule lo que es el radio y me dan una esfera, ¿no es cierto? En este caso sería una esfera sólida, pues no me dicen que es cascarón de esfera, y me dan la masa, me dan el momento de inercia de masa, y entonces en este caso me preguntan por el radio. La fórmula, como se muestra acá, dice que el momento de inercia de masa es 2/5 por la masa por el radio al cuadrado. Entonces en esta ocasión el 5 pasaría multiplicando y el 2 pasaría dividiendo. Bueno, la masa también pasa dividiendo. Entonces por eso que queda 5 por i partido en 2m. Eso es igual a r cuadrado. Aplicando raíz a ambos lados, si le aplico raíz yo a todo lo que es 5i partido en 2m, a todo eso le aplico raíz. Y le aplico raíz a todo esto de acá también. Entonces, todo lo que es 5i partido en 2m le aplicamos raíz, y todo lo que es r cuadrado también le aplicamos raíz. En este caso sería raíz cuadrada. Si yo le aplico raíz cuadrada a la raíz, obviamente se elimina lo que es el cuadrado del r cuadrado, el r cuadrado se cancela, y quedaría solamente 5i por 2m. Y después valorizamos. Ahora, ¿cuáles son los datos? Los datos serían lo que es la masa, que son 30 kilogramos, y el momento de inercia, que son 1,52 kilogramos metro cuadrado. Lo que se hizo ahí fue un despeje, simplemente eso se hizo, solamente un despeje. Entonces acá yo tendría el momento de inercia, que son los 1,52. Estos serían 52 kilogramos metro cuadrado. Y la masa son 30. Son 30 kilogramos. Ya, entonces acá yo reemplazo el 1,52 en la I y reemplazo el 30 en la M. Entonces, al reemplazar eso en una calculadora me daría 0,36. O sea, al resolver eso que he reemplazado. Entonces sería 5 por 1,52 dividido en 2 por 30. Y presiono esa tecla y me daría 0,3559, serían 0,36 metros. Y llegamos al número 4. El número 4 me habla de un tambor que se muestra en la figura, dice que tiene una masa de 50 kilogramos y un radio de giro K que es de 0,35 metros. Hay una cuerda en la cual se pide no considerar la masa, ¿no es cierto? No se toma en cuenta la masa de la cuerda. Dice que se enrolla por la periferia del tambor, ¿no es cierto? Y esta está sujeta a un bloque de 20 kilogramos de masa. Dice si esta se suelta desde el punto de reposo, determine la aceleración angular del tambor y la aceleración del bloque. Bueno, prácticamente este problema sería igual al que vimos en la clase anterior. No hay mucha diferencia. Entonces, si yo esto lo hago por ejes paralelos, yo acá tengo dos tambores, pero en uno de los tambores, que acá voy a tener una igualdad, ¿no es cierto?
Sería el esquema. En uno de los tambores yo tengo en este caso lo que son la fuerza externa y acá la fuerza interna, la fuerza externa y la fuerza efectiva. Entonces acá yo voy a tener lo que es el peso. Entonces acá va a haber, eso va a ser lo que es el peso. Entonces acá yo voy a tener lo que es el peso. Ups. Ahora borré todo, pero no importa. Mejor explico lo otro. Ya, bueno, primero calculo el momento de inercia, que sería la masa por el radio de giro al cuadrado. Se ocupa lo que son los 50 kilogramos y el radio de giro que sería los 0,35 metros. Entonces sería los 50 por los 0,35 y eso va elevado a 2 y eso nos daría 6,125 kilogramos metro cuadrado. Ya, ahora voy al esquema. Bueno, como decía en el esquema, yo hago esto, lo dibujo dos veces. Entonces acá esa fuerza sería la fuerza peso y esa fuerza está aplicada acá en un radio R. Hay un radio R donde está aplicada, ¿no es cierto? Y esa fuerza sería la fuerza peso que estaría acá. Y esta fuerza peso es masa por gravedad. Bueno, esa sería la única, sería masa por gravedad por R. Eso sería lo que es el momento que se origina acá. Y en esta otra también tendría el mismo vector, pero acá yo estudio lo que es la masa. Sería lo que es la masa por la aceleración. Y como esto está a una distancia de R, tenemos que utilizar el teorema de los ejes paralelos. Entendiendo que esto está girando hacia acá, está girando como el momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, acá, ¿qué me queda? Me queda lo que es masa por gravedad por R. Entonces me va a quedar esto. Me queda masa por gravedad por R. Y al otro lado tendría lo que es el momento de inercia por la aceleración angular, que eso sería el momento rotacional que hay acá. Más, en este caso, lo que es la masa por la aceleración por R. Y lo que podría cambiar, esta la puedo cambiar, porque puedo decir que es masa por aceleración angular por R cuadrado, ¿no? Creo que esta me conviene, porque ahí trabajaría con alfa y alfa, ¿no? Entonces esto es lo que se escribió acá, pues lo mismo que estaba explicando ahí, porque es masa por gravedad por R, y acá sería el momento, en este caso, de inercia, en este caso de masa por alfa, más m por a por R. Pero resulta que esta parte de acá, como dije recién, la puedo cambiar. Esa parte que está ahí la puedo cambiar a masa por alfa por R cuadrado. Y la masa son 20, la gravedad son 9,81 y el R son 0,4. El momento de inercia, por eso tuve que calcularlo antes, el del tambor son 6,125 y eso multiplicado por alfa. Acá la masa es 20 por alfa y en este caso por el radio al cuadrado, que sería 0,4 al cuadrado. Ya, entonces acá me darían en este caso los 20 por 9,81 por 0,4 y eso serían 78,48. Acá bajaría lo que son los 6,125 alfa y acá opero esto. Operaría esto. Y eso daría 3,2 por alfa. Bueno, igual como el otro que habíamos hecho, también da 3,2. Si lo que cambia este valor de acá nomás. Después tenemos que reducir los semejantes, es decir, el 6,125 alfa más el 3,2 alfa. Y eso daría 9,325 alfa. Bueno, eso va a ser igual a 78,48. Entonces el 78,48 lo divido por el 9,325. Y ahí me daría 8,42, en este caso radian sobre segundo al cuadrado. Que sería el dividir el 78,48. Lo divido en 9
0.325. Y eso me daría en este caso 842 radianes sobre segundo al cuadrado, que sería la aceleración angular. Ahora, la aceleración tangencial sería la angular por el radio. ¿Por qué debo calcular la aceleración tangencial? Porque me pide la aceleración angular del tambor y la aceleración lineal del bloque. Y usted acá me pregunta lo siguiente, me dice, pero profe, ¿por qué la aceleración lineal del bloque es igual a la tangencial? Yo le digo, mi hijo, mire, resulta que este bloque se va moviendo de forma lineal, es decir, tiene una aceleración lineal, que es la misma de la cuerda. Pero resulta que la cuerda va a tener la misma aceleración lineal en ese punto, en el punto A, que sería también la misma. Entonces, en ese punto A, la aceleración lineal de la cuerda en ese punto sería también la misma que la aceleración tangencial del tambor. Por ende, en este caso, yo puedo decir que la aceleración lineal del bloque va a ser igual a la aceleración tangencial en el punto A en el tambor. ¿Profe, porque está paralela en el eje? No, porque el bloque que va cayendo está unido a una cuerda, ¿no? Sí. ¿Ya? Y esa cuerda está unida con el tambor en el punto A, ¿no? Sí. Ya. Y resulta que la aceleración tangencial en el punto A sería igual a la aceleración lineal de la cuerda en el punto A, ¿no? Sería como la misma fuerza. O sea, no es la misma fuerza, la misma aceleración. Ya la que está sometida. Ya. Sí, la que está sometida. La aceleración que hay ahí, que es la aceleración de la cuerda en ese punto y también la aceleración tangencial del tambor, va a ser, en este caso, por ende, la misma a lo largo de toda la cuerda. Ya. Y como va a ser la misma a lo largo de toda la cuerda, puedo decir que también es la misma capo, ¿no? Ahí hay la misma aceleración. Ya lo entendí. Ya, esa es la idea. Entonces, por eso que yo después digo, para calcular la aceleración del bloque, yo podría decir que la aceleración del bloque es igual a la aceleración tangencial del tambor, la cual se obtiene por la aceleración angular del tambor por el radio del tambor. ¿Sí? Ya. Borramos esto. Profe, Dígame. ¿puede mostrar de nuevo la fórmula que quede con una duda ¿Cuál es la fórmula que está escrita o la que rayé? en la ecuación? Sí. ¿La que rayé? 9,8104 es igual, abajo, ¿dónde estaba recién? Por 0,6. ¿Esa? ¿842 esa? Sí, Ya, ¿cuál es la duda que tiene? ahí es 5. Lo que pasa es que vi otro video que usted tenía en el portal. Ya. Y a mí me da otro resultado, porque yo acá multipliqué 20 por 9,81 la gravedad por 0,4 metros, igual a 50 por 0,4 metros cuadrados. Ya, y le da otro resultado. Claro que usted volvió a repetir los 20, y en el video puso, por ejemplo, en un lado pone la masa de lo que está colgando. ¿Y los 20 son lo que está colgando? Claro, y en el video le puso la masa, al otro lado le puso la masa de la polea. La masa de la polea va acá. Esta es la polea. Claro, ahí, en vez de los 20, en el video que yo vi, le ponía la masa de aquí. la polea. ¿Este? Sí. No, está malo el video entonces. Está malo porque acuérdate que esta masa es del cuerpo que está rotando por el lado. Ya. Porque acuérdate que en esta parte, tú acá tienes el momento. Este es la polea. ¿Te acuerdas que estoy ocupando los ejes paralelos, no? ¿Y qué dice los ejes paralelos? Dice que en este caso estoy trabajando con más de una masa. ¿No es cierto? ¿Y cuáles son las dos masas que están en rotación? Una masa, en este caso, sería la polea. ¿Ya? Y la masa de la polea va en esa parte que está subrayada ahí, pues en el momento de inercia por alfa. Correcto.
Pero en este caso los 20 kilogramos es otra masa que está dando vueltas por alrededor de la polea, ¿po no? Que es la tangencial. Que sería La como, polea. sí, sería como una masa tangencial, una masa que está dando vueltas, porque por eso estoy ocupando el teorema de los ejes paralelos. Es una masa que está rotando por afuera del eje, ¿no? ¿Sí? Ya. Ya. Bueno, Esa masa son los 20, no es los 50, es 20. Si ahí en el video aparecía eso, ahí está malo el video, hay un error ahí en el video entonces. no, para que lo tenga en cuenta, porque yo hice el ejercicio que le envié, se lo hice basándome en el video. Ya, Le puse la masa del otro lado, de la polea, ya, por si acaso. ya. No, pero ahí van los 20, no van los 50. Porque supuestamente esa masa es la masa que está dando vuelta por la polea, está dando vuelta por afuera, pues es la masa de acá, pues. Es esa masa, pues, ¿no? Sí, pues. Sí, pues, no tiene nada que ver con la polea. Entonces, si aparece eso en el video es el que está mal. Tiene un error ahí. ¿Y ese cuál video era? Bueno, después yo tengo que multiplicar la aceleración por el radio y ahí me daría los 335. ¿Ya? Recuerda que esto lo hice de otra forma también en la clase, pues no sé si se acuerda. Pero era una forma más larga, ¿se acuerdan o no? La de la clase. Sí, ¿se acuerdan que lo hicimos de dos formas ese ejercicio? Y ahí explicó más metódicamente las fórmulas, porque la llevaba al R cuadrado. No, estoy hablando de otra cosa. Que en la clase este ejercicio lo expliqué de dos formas. Sí. Lo apliqué en este caso, aplicando en este caso por el concepto de ejes paralelos, teorema de los ejes paralelos, y sin los teoremas de los ejes paralelos. ¿Ya? Y el que era sin el teorema de los ejes paralelos, ese que era sin el teorema de los ejes paralelos era más largo la resolución, no sé si se acuerdan. Eso es que aparecían las tensiones. Es que aparecía las tensiones exactamente. Sí, era más largo. Ya, pero llegaban a la misma solución, si eso es lo importante. Sí, correcto. Ya, acá pasamos al número 5. Ya, pero aquí voy a hacer un receso de 1 minuto porque voy a realizarme un café para lubricar un poco la garganta, ¿ya? Ya, acá dice, cuando la velocidad hacia adelante de un automóvil, dice que es de 1300 kilogramos de masa. Dice que era de 108 kilómetros sobre hora. Dice que se aplicaron los frenos repentinamente, lo que provocó que las 4 ruedas dejaran de girar. Entonces acá dice que se pudo observar que el auto patinó por 60 metros antes de detenerse. Entonces acá dice que determine la magnitud de la reacción normal y de la fuerza de fricción en cada rueda cuando el automóvil patinó. Entonces, nosotros, este dato que es lo que es la velocidad que tenemos acá, esa velocidad ahí, nos va a servir para calcular lo que es la aceleración, porque esto desarrolla una desaceleración. ¿Ya? El automóvil desarrolla una desaceleración. Tengo la masa y yo teniendo lo que es la aceleración, en este caso podría calcular lo que es la fuerza de roce, pero lo que calcularía es la fuerza de roce total de esto. Eso es algo que podría calcular. Entonces, si yo realizara las condiciones, que aquí tengo que tener 3 condiciones, una que es la sumatoria de fuerza en los ejes y lo otro que es la sumatoria de momento. Yo acá, por ejemplo, tendría en el eje X, tendría esa fuerza, que sería la fuerza de roce, en este caso en esa rueda. Para el dice la velocidad se aplican los frenos repentinamente, lo cual provocó a dejar girar así, en esa rueda y en esa rueda. Porque las dos ruedas se bloquean, pues, ¿no? Entonces ahí habría una fuerza de roce en las dos ruedas. Fuerza de roce ahí
y fuerza de roce acá. Y por otro lado, tendría yo la masa por la aceleración acá. Tendría la masa por la aceleración. Que en este caso la masa por la aceleración produciría que este automóvil en este caso se viera forzado a frenar. Entonces aquí yo lo que puedo decir que la fuerza de roce total en el eje X, eso es lo que ocurre en el eje X, que la fuerza de roce total va a ser igual a lo que es la masa por la aceleración. Esta sería como la fuerza de roce total. Pero ¿qué pasa? Porque yo no tengo la aceleración. La masa la tengo. Y si tuviera la aceleración con la masa podría sacar la fuerza de roce total, es decir, sacar la fuerza que produce acá en este neumático y la fuerza que se produce en este otro neumático. Ahora, ¿qué pasa en el eje Y? En el eje Y yo voy a tener una reacción aquí y una reacción acá. Entonces yo tendría una normal acá, por ejemplo, yo puedo una normal en A y una normal en B. Ahí tendría las dos normales, en A y en B. Y tendría una fuerza peso acá. Ahí tendría una fuerza peso. Ahora, ya sería una fuerza peso. Espérese, ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que tengo dos fuerzas normales hacia arriba y una fuerza peso, porque acá va a haber un equilibrio, eso es lo que pasa en I. En I yo tendría las dos normales más la fuerza peso. Entonces, ¿qué es lo que puedo descubrir en el eje Y? Puedo descubrir que la fuerza peso es igual a la normal total. ¿Ya? Y en este caso puedo saber las dos normales, pero lo que pasa es que no descubro nada tampoco, porque yo quiero saber en este caso cuánto vale cada una de las normales. Entonces acá si yo sé las dos no descubro nada. Y la otra condición es donde yo aplico la sumatoria de momento. Entonces la sumatoria de momento yo voy a tener una fuerza peso acá y una reacción acá. Entonces esta reacción sería la normal en B y esta sería la fuerza peso acá. Ah, y además, justo en ese punto yo tendría lo que es la masa por la aceleración también. Entonces cuando aplique esto, yo lo que voy a aplicar va a ser lo siguiente. Yo voy a decir que acá voy a tener la fuerza peso, que es masa por gravedad. Va a ser menos masa por gravedad, porque esto va a girar en sentido horario. Por 1,5 sería, porque es el brazo. Y la normal V, esto es si estoy aplicando acá ahí, pues, ¿no es cierto? Y la normal V va a ser positiva, va a ser la normal V por 2,5. Y acá tendría la masa por la aceleración. Entonces tendría la masa A, tendría lo que es 0,5 por la masa M por A. La masa la tengo. Ahora, la aceleración también la puedo tener si obviamente aplico acá cinemática. Ocupo esa velocidad que es la velocidad inicial y la velocidad la otra que sería 0. Y si tuviera todo eso, podría calcular la normal V. Con esta ecuación que se planteó acá, yo podría calcular la normal V. Bueno, y si tengo la normal V, como yo sé que normal A más normal V igual a fuerza peso, podría calcular la otra normal, pues, ¿no? Pero para ello necesito saber, en este caso, para ello necesito saber sí o sí la aceleración. Entonces, por eso que voy a empezar a calcular la aceleración. Porque la aceleración sí o sí la necesito para poder calcular la normal acá. Y para responder la otra pregunta, también necesito lo que es el coeficiente de roce. Porque yo, en este caso, con la primera ecuación que planteé, dije que la fuerza de roce era la masa por la aceleración. Pero aquí lo que estoy calculando es la fuerza de roce de ambas ruedas en conjunto. Pero si yo quiero calcular la fuerza de roce por rueda, no sería esta ecuación, pues sería otra. Esa es la diferencia. Ya. Entonces, acá
lo primero se calcula la aceleración lineal, lo cual resulta en este caso con esta ecuación. ¿Y cómo yo voy a calcular la aceleración lineal? Los datos que tendría yo serían los siguientes. Tendría lo que es la velocidad final, va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Acá tendría la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. 2 veces la aceleración por la distancia. Y acá tendría la distancia que es la velocidad inicial por el tiempo, más en este caso 0,5 por at cuadrado. Entonces con esto, la que reúne todos los datos, es decir, la que posee lo que es la velocidad inicial, no es lo que quería, pero ya no importa, la velocidad inicial que es esa, que tiene la velocidad final porque quise detenerse y que tiene la distancia, sería esta de acá. Eso es lo que tiene todos esos datos. Eso me permite calcular la aceleración con la velocidad inicial, con la distancia y con la velocidad final. Que dice que se detiene, por tanto la velocidad final es 0. Por eso que nosotros acá hemos ocupado esta ecuación, que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces es aceleración por distancia. La velocidad final es 0, la inicial son los 108. Pero esos 108 hay que convertirlo. ¿Cómo se convierten? Se convierten de la siguiente forma. Entonces acá yo tendría los 108. Bueno, se ve bien, 108 ahí sí. Tendría los 108 kilómetros sobre hora. Y esto en este caso yo lo resuelvo así. Ahí. Entonces aquí yo tengo que 1 kilómetro son 1000 metros. Y 1 hora son 3600 segundos. Entonces cuando yo meto esto a la calculadora va a dar 30. Estos serían 30 metros sobre segundo. Y eso serían los 108 kilómetros sobre hora la conversión. Entonces, acá yo tengo que la velocidad final es 0 porque se detiene. La inicial serían 30. 2 veces por la distancia son 60. Pero lo que he hecho acá es despejar aceleración. Bueno, reemplacé la velocidad final que era 0 y después la velocidad inicial va a pasar restando. Entonces va a quedar menos velocidad inicial al cuadrado. Y eso es igual a 2D por alfa, perdón, por A. Entonces después el 2D pasa dividiendo. Entonces ahí me queda menos velocidad inicial elevado a 2 partido en 2D. Entonces la velocidad inicial sería los menos 30 elevado a 2 partido en 2 veces 60, que en este caso sería la distancia. Entonces sería los menos 30 elevado a 2. Y acá sería los 2 por 60. Y eso sería menos 7,5. Ya, esto sería la desaceleración, menos 7,5 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, una vez que yo tenga lo que es la desaceleración, que sería esa, después puedo hacer lo que es la sumatoria de fuerza. Bueno, el otro objetivo que se planteaba acá era sacar el coeficiente Rose, aunque el orden del desarrollo lo puedo hacer de otra forma, pero en este caso el desarrollo que tiene acá y que aparecía también en el video era calcular acá el coeficiente de Rose. ¿Y cómo se calcula el coeficiente de Rose? Aplicando en este caso la suma de fuerza en X y la suma de fuerza en Y. Ya, como lo vi hace un breve momento atrás, en X tendría esa fuerza y esa fuerza, que sería la fuerza de roce. Tengo dos fuerzas de roce, una fuerza de roce en A imaginemos que es el punto A, y una fuerza de roce en B. Entonces la fuerza de roce A más la fuerza de roce B sería la fuerza de roce total. Entonces se sabe que la fuerza de roce total, que sería la suma de esas dos fuerzas de roce, es igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué es igual a la masa por la aceleración? Porque recuerda que acá esto tiene un m por A que va actuando hacia allá, pues m por A va hacia allá. En este caso esta sería una fuerza de roce negativa y eso también sería negativo, ¿no? Porque ambos van a ser negativos. De hecho acá la aceleración es negativa, nos dio menos 7,5 creo que nos dio. Pero esta ecuación que tengo ahí
No puedo calcular todavía lo que es la fuerza de roce, porque tengo que mezclar la otra, la sumatoria de fuerza en I. Lo que he descubierto ahí, lo que he hecho aquí es esto, porque F igual a M por A. Entonces ahora aplico la otra suma que de fuerza en el eje vertical, que sería donde están las dos hacia arriba, que es decir, las dos normales hacia arriba, que sería esta, esa es una y esa es otra, las dos normales hacia arriba, que sería la normal, perdón, la normal en A más la normal en B. ¿Ya? Y acá tendría yo lo que es la fuerza peso. Entonces, acá lo que se dijo que en ese eje tendría la normal en A más la normal en B, y eso es igual a la fuerza peso, o menos la fuerza peso igual a 0. Y esto está en equilibrio, acá no hay movimiento, no como en el eje X que había movimiento. Entonces acá puedo decir que la fuerza peso es la normal en A más la normal en B. O la fuerza peso igual a la normal total. Una normal total que sería la normal en A más la normal en B. Perdón, al revés. La normal en A más la normal en B. Eso sería la fuerza peso. Entonces eso es lo que tenemos acá. Pues normal en A más normal en B es menos peso. Igual a 0. Ahora, como se sabe también que la fuerza de roce se define de esta forma. La fuerza de roce se va a definir como la normal por el coeficiente. Entonces, recuerden que la primera ecuación decía que la fuerza en este caso, bueno, esta no es, pues esta es la fórmula de fuerza de roce. Esa fórmula está acá, porque la fuerza de roce es en este caso la normal por el coeficiente. Pero la normal es la fuerza peso. Entonces la fuerza peso es masa por gravedad. Entonces sería masa por gravedad, que es fuerza peso. Esto es la fuerza peso, eso que está ahí, la fuerza peso. Por el coeficiente, eso sería la fuerza de roce. Pero por otro lado, esta ecuación de acá, esa ecuación de ahí, es lo que es la masa por la aceleración, pues esto de acá, es masa por aceleración. De esta forma, yo puedo decir que la masa por la aceleración es igual en este caso a lo que es el coeficiente de roce por la masa por la gravedad. Pero como la masa se repite a los dos lados, yo puedo decir que esto efectivamente es aceleración por coeficiente por gravedad. Que quería esto de aquí, eso de ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Lo entienden todos, chicos? ¿Está claro? Parece que sí, pues, ya que no responden. Y si yo despejo esto, obtendría lo que es el coeficiente de roce, porque sería aceleración partido por, en este caso, por gravedad, daría el coeficiente de roce. En este caso la aceleración es 7,5, dividido por la gravedad 9,81. Acá da lo mismo, recuerden que la gravedad también es negativa, ¿no? Apunta hacia abajo, entonces si yo con los dos negativos, igual da positivo. Lo que no me puede dar un coeficiente de roce negativo, se contradeciría, ¿no? Y recuerden que el signo de la aceleración solamente me indica el sentido de la aceleración también. Lo mismo que el signo acá de la gravedad me indicaría la dirección de la aceleración de gravedad, que es hacia abajo solamente. Ya, entonces con esas dos pudimos descubrir lo que era en este caso el coeficiente de roce, con esas dos sumas de fuerza, con esas dos condiciones, suma de fuerza en Y y suma de fuerza en X. Y como lo vi previamente, podemos también calcular lo que es ¿cómo se llama? La normal B. Recuerde que había yo inspeccionado ya acá que podía calcular normal B con esta. Entonces acá aplicamos sumatoria de momento. Ahí lo coloqué no, pero obviamente se refiere a, ¿no es cierto? Y lo otro lado, la suma de momento efectivo. Entonces acá en el autito, yo tengo dos reacciones. Esa de ahí, perdón, aborto la misión, no es eso. Ya, yo tengo la fuerza peso. Me equivoco de pasar. De nuevo, ahora sí. Tengo la fuerza peso aquí, esa. Ahí está. Y tengo la reacción de acá. ¿Ya? Dígame, hábleme. Cuando
Cuando se refiere a fuerza-peso, es la fuerza normal, ¿cierto? No. No, cuando me refiero a la fuerza peso es el peso del auto, es la masa por la gravedad. Ah, ya. Ahora, hay que destacar algo. La fuerza peso, en este caso, es igual a la normal, pero la normal en este caso como la normal total, que es la fuerza normal en este caso que produce las dos ruedas, pues, ¿no? Ah, Pero en este caso, no siempre la fuerza peso es igual a la normal. Si el cuerpo está en un plano horizontal, como está en este auto, sería igual, pues. Pero en algunas condiciones no son iguales, pues, ¿no? ya, profe, ahí me queda claro, gracias. Ya. Ya, entonces acá yo tendría lo que es la fuerza peso y acá tendría la normal V. Entonces aquí yo ahí voy a rotar. Ahí. Entonces lo que estamos explicando recién, que esa fuerza peso es igual a la normal V más la normal de acá. Pues imaginemos que acá está el punto A. Ya no le coloqué letra acá, pero ese sería como el A y ese sería como el B, ¿no? Entonces esa fuerza peso es la suma de la reacción normal en A más la reacción normal en B. Ahora, desde el punto A hacia acá, yo tendría en este caso un brazo. Desde el punto hacia acá tendría otro brazo. ¿Ya? Pero estas son las fuerzas externas, que hay una fuerza interna que también se conoce como fuerza efectiva, y esa fuerza efectiva sería en este caso la que produce la aceleración. Recuerde que acá hay una aceleración que viene hacia allá, ¿no? Y esa aceleración que va hacia allá sería la masa por la aceleración. ¿Y eso a qué distancia está aplicada? Está a este brazo aquí, a ese brazo que está ahí. Hay un brazo de 0,5 metros, ¿no? Entonces, cuando apliquemos la sumatoria, ¿qué voy a tener? Voy a tener la fuerza peso, que va a ser m por gravedad, por 1,5. Esto lo habíamos escrito ya antes. Más, en este caso, la normal V, por 2,5, ¿no? Y al otro lado estaría la fuerza efectiva, que en este caso es m por A. Recuerden que m por A es la fuerza efectiva. Sería m por A por el 0,5. Sería positivo porque lo gira para acá, ¿no? Gira en sentido antihorario, por lo tanto es positivo, ¿no? Siempre y cuando yo le he dado sentido positivo para acá. Que en la mayoría de los casos siempre se le da el positivo para acá. Y eso es lo que tengo acá ahora. Lo que planteáis es esto. Menos mg por 1,5 más nb por 2,5 es igual a m por a por 0,5, ¿no? A este lado está la fuerza externa, a este lado está la fuerza interna, con su brazo. Entonces acá me quedaría nb por 2,5 y resulta que esto yo lo pasé sumando. Ahí. Y este lo mantuve en su lugar. Entonces el 2,5 pasó dividiendo, quedaría MA por 0,5 más MG por 1,5 dividido en 2,5. Y bueno, esto es lo mismo, lo único que cambié el orden, para hacer 0,5 adelante y acá el 1,5 adelante, ¿no? Y después reemplazamos 0,5 por 1300, que sería la masa, por 1,5, que es la aceleración, que calculamos, ¿no? Le doy positiva, es decir, ¿por qué positiva si no la tenía negativa? No, recuerden que el negativo solamente indica para dónde va la aceleración, no, pues indica el sentido de la aceleración. Acá sería en este caso el 1,5 por el 1300 por el 981, dividido en 2,5. Ahora, si yo ingreso esto a la calculadora, me daría en este caso los 0,5 por los 1300 y esto multiplicado por 7,5. Después más el 1,5 multiplicado por los 1300 y esto multiplicado por 9,81. Y esto dividido en 2,5. Entonces acá apretamos esa tecla y daría 1900, perdón,
perdón, 9601,8, que sería lo que es la reacción normal. ¿Ya? Bueno, aplicando lo que es la suma, o sea, la suma ni, que eso lo habíamos aplicado, ya puedo calcular la otra reacción. También le había hablado cuando en la introducción del problema. Habíamos hablado de que si yo sacaba la normal B con ese planteamiento, puedo ahora sacar la normal A. Recuerden que me piden las normales y me piden la de roce. Entonces ahí aplico esa ecuación, reemplazo lo que es la normal B y recuerden que la fuerza peso es M por G. Se refiere a que los 1300 serían M, esto serían M y esto sería Y. Entonces sería 1300 por Y, o sea 1300 kilogramos por 9.81. Ya, entonces los 9601 pasarían restando, ya que tendrían los 1300 por 981 menos los 9601. Y eso me da 3151,2, que sería la normal A. Ya, entonces, al aplicar esto, puedo decir que la fuerza B, esta es la fuerza de roce B. En este caso podría yo decir que la normal B por el coeficiente, ¿no? Como se dan cuenta aquí, lo que aparece acá, los 4809 y los 1576, perdón, 75.6, es la mitad de cada normal. Porque recuerden que en cada eje hay dos neumáticos. Por lo tanto, yo lo que calculé fue la normal en este eje, es decir, en los dos neumáticos delanteros, y la normal en este otro eje, en los dos neumáticos traseros. Entonces, lo que se hizo acá es dividir por 2 para, en este caso, saber cuál es la normal en cada neumático. Eso es lo que se hizo ahí. Ya, entonces acá colocamos en este caso los 9601.8, que sería la normal total en este caso, la normal en este caso de los dos neumáticos delanteros, por el coeficiente de roce, porque es el coeficiente de roce que se entregó. Y eso me daría la fuerza de roce en las ruedas delanteras, la fuerza de roce que produce las dos ruedas delanteras, en la frenada. Y después aplico lo mismo, pero para las ruedas traseras. Esa sería la normal en todo el eje trasero, por el coeficiente de roce, me daría la fuerza de roce en las ruedas traseras. Ahora, si quiero sacar la fuerza de roce por rueda, en este caso divido ambas fuerzas de roce en 2. Los 7340,58 y los, en este caso, 2409 también dividido en 2. Y ahí darían esas dos cantidades que se observan ahí. Esa sería la fuerza de roce en cada rueda. No sé si hay alguna consulta.